Si bien entonces se ha intentado definir al peronismo desde distintas categorías que en general están asociadas con la izquierda y la derecha, nosotros les proponemos desgranar la ideología peronista desde sus propias banderas, desde sus propios conceptos, desde sus propias significaciones. Y estas son, por un lado, lo nacional, por un lado, lo popular y por un lado, lo democrático, como tres características centrales que están definidas en sus tres banderas, que en el tríptico peronista, de alguna manera en la independencia económica, en la justicia social y en la soberanía política. Nosotros lo que proponemos es entender que si bien el movimiento nacional peronista tiene distintas fuerzas y distintas contradicciones internas, ¿por qué? Porque expresa a distintos sectores, inclusive contradictorios entre sí, a distintos sectores económicos o sectores sociales o clases sociales, como quieran ustedes llamarles. Ahora bien, en un país en el que no ha resuelto todavía la cuestión nacional, es decir, no ha resuelto su independencia, no ha resuelto poder hacer un camino de autodeterminación nacional, tomando sus propias decisiones políticas, económicas y sociales, porque siempre fue un país dependiente o colonial, digamos, de alguna manera, esa es la contradicción principal bajo la que se aunan todas las distintas contradicciones. Es decir, quizá para esto nos sirve como ejemplo las colonias que siguieron siendo formales aún durante el siglo XX, como por ejemplo Argelia. Uno puede pensar que los distintos sectores sociales, incluidos los campesinos, incluidos un cierto sector productivo o de una incipiente burguesía, todos, si bien tienen intereses contradictorios entre sí, el interés común que los aúna es liberarse o independizarse de la opresión del Estado francés en el caso de Argelia, con lo cual las distintas fracciones de clase, las distintas clases sociales o los distintos sectores sociales, si bien tienen diferencias entre sí, tienen una contradicción común y principal que une a todos los intereses de esos sectores divergentes, los une en una disputa o en una lucha o en un camino común que implica resolver la cuestión nacional, implica resolver la independencia. De alguna manera, este es el centro neurálgico del pensamiento peronista y lo vamos a ver que tiene un importantísimo núcleo en la Constitución del 49. De alguna manera, la contradicción o la disputa que le otorga esta categoría del peronismo de lo nacional es un poco la lucha entre la liberación o la dependencia, en seguir siendo una colonia o luchar por un camino autónomo y autodeterminado de acuerdo a los intereses, los recursos, el devenir y desarrollo histórico de nuestro propio pueblo, las condiciones de nuestro propio aparato productivo, las condiciones de nuestra tierra, de nuestro clima, digamos, de acuerdo a un devenir que es muy diferente en todos los pueblos de la humanidad, porque eso también es un mito de la razón imperial o de la razón de la civilización occidental. Es un mito el de la evolución sincrónica de las culturas, el de la evolución única de la humanidad, que de alguna manera también profesan los pensadores marxistas ortodoxos que inscriben en el materialismo histórico y piensan que la evolución de la humanidad se da entre las luchas entre intereses antagónicos y de tesis va surgiendo una antítesis y se produce una síntesis que es la superación del estado de evolución anterior. Por lo tanto, así se pasa del feudalismo al capitalismo y del capitalismo al socialismo, que es la instancia superadora para el marxismo. Bueno, nosotros creemos en sujetos con voluntad para actuar, con voluntad para torcer la historia, pero también creemos que existen marchas y contramarchas, no que existe y mucho menos que hay una evolución única para todos los pueblos de la humanidad. Entonces, de alguna manera, en lo nacional, lo que defiende el peronismo y lo que constituye su ideología es la defensa de lo nacional, entendido como la lucha por la emancipación nacional adentro de un sistema mundial que tiene un centro de poder mundial muy fuerte, expresado por las potencias hegemónicas. En este momento histórico, ya post Segunda Guerra Mundial, se empieza a abrir la hegemonía norteamericana para Occidente y la URSS para Oriente,
pero de alguna manera esa tercera posición de la que habla el peronismo y que después va a ser como una semilla propia, nacional, local de la pata tercermundista, de alguna manera lo que se expresa en la independencia económica es la disputa por la emancipación o por la autodeterminación nacional adentro del sistema de dominación mundial al que nosotros llamamos globalización en sentido amplio y que en este momento en particular es un sistema de dominación imperialista.